El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, el programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Segundo programa de este año. Hoy invitados de la casa. No se acostumbren a que siempre sea invitado de afuera, no. Aquí adentro en la casa, en la Universidad Pedagógica, también se hace un trabajo muy importante alrededor de las infancias, educaciones, comunidades rurales. Y bueno, hoy tenemos invitados de la casa que nos van a hablar un poco de lo que se hace acá en la escuela. Este programa se llama Formación de Maestras para la Primera Infancia Rural. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les contaba entonces que, bueno, ustedes ya saben, la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional se destaca, es uno de los programas que se destaca por muchas cosas, pero en una de las cosas que se destaca de manera importante esta licenciatura es que esta licenciatura hace mucha presencia en los sectores rurales. Hace presencia con proyectos de investigación, hace presencia con proyectos de extensión, hace presencia con la práctica pedagógica, que es nuestro tema de hoy, y creo que ese es como el escenario donde hay más importancia de esa presencia. Claro, todos son muy importantes, pero la práctica de los estudiantes es un escenario que lleva, creo, yo me atrevería a decir que más de 15, sino unos 20 años haciendo presencia en los sectores rurales con diferentes estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil que han terminado por hacer también como una construcción conceptual de lo que significa ser niño y niña en estos territorios. Ya ustedes se acuerdan de algún programa donde tuvimos las prácticas que se desarrollan en el Cauca, las prácticas que se han desarrollado también en Cibaté, las prácticas que teníamos también aquí más cerquita en Madrid, bueno, en diferentes lugares, y hoy nos acompañan la profesora, la coordinadora de este escenario, que es la profesora Rosa María Galindo, en el municipio de La Calera, uno de los municipios más cercanos a Bogotá, de los más grandes, quiero decirles, en sector rural. La Calera es grandísimo, uno no se lo imagina, porque claro, nos quedamos un poco solo en el mirador, pero ahí si usted voltea y ve la montaña, esa montaña ahí para arriba es grandota, y lo que hay ahí para arriba es ruralidad, y ese es el escenario del que hoy vamos a hablar, sobre las prácticas de las maestras que se forman para ser educadoras infantiles. Bienvenidos. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, antes de empezar vamos a hacer un saludo. Saludamos a los amigos que nos escuchan por allá en las emisoras aliadas, en Leones Estéreo en Nocaima, un abrazo por allá, la emisora campesina en Zacauca,
y obviamente la Calera Estéreo que a veces también nos pone por allí algunos de los programas del convite. Pues hoy un abrazo para la Calera Estéreo, que ha sido de nuestras aliadas. Y sin más preámbulos, ya no digo más, le doy la bienvenida a la profesora Rosa María Galindo. La profe Rosa María Galindo es profe de la licenciatura en educación infantil. Ella lidera un montón de cosas en la universidad, desde cátedras ambientales hasta de todo, pero ya nos contará ella. Rosita, bienvenida al convite. Gracias, Adriana. Qué placer estar aquí en los micrófonos del convite. Me da mucha alegría. Para nosotros tenerte aquí, Rosita, contémosle y entremos de una, vamos a hablar de una, Rosita, de dónde le salen a usted esas ganas de hacer, de coordinar prácticas por allá en esas montañas de la Calera. Bueno, es la posibilidad de verdad de emprender nuevos caminos para pensar otra educación en los territorios rurales de nuestra Colombia. Y esto nace pues en el corazón de mi campesina, ¿no? De ese corazón conectado con mis ancestros, mis abuelos de Genesano, Boyacá, y que de alguna manera pues sembraron este amor por la tierra, y pues para mí ha sido pues una maravilla poder estar en este territorio en el que habito hace más de 20 años. Y claro, se pueden dar las oportunidades de estar en otros escenarios pedagógicos, pero creo que poder aportar al trabajo con los niños, las niñas, las maestras titulares, el trabajo que digamos uno puede hacer acompañando a los niños que asisten a estas escuelas, pues ha sido digamos para mí muy importante. Hemos hecho presencia en particular en las escuelas rurales, que de alguna manera pues son escuelas unitarias, multigrado, y que pues obviamente eso pues conlleva un trabajo arduo en el sentido, digamos, de pensar en cómo generar propuestas alternativas con grupos heterogéneos. Estamos en la vereda Márquez, estamos en la vereda San Cayetano y estamos en la vereda del Triunfo. Más o menos me acompañan 7 estudiantes y pues claro, cada vez nos piden más, pero pues también digamos es una responsabilidad muy grande también lograr adelantar digamos un trabajo con sentido, que tenga digamos también una calidez, un recibimiento de parte de las maestras, pero que también aporte digamos a estos territorios. Entonces es desde ahí que esa posibilidad de dejar huella en los niños y las niñas, para andar también caminos impensables. No todo está resuelto, hay muchas cosas que a lo mejor no conocemos, pero eso también es el reto permanente. También de hacer remembranza de laberintos insospechados, de tejer y estejer la vida en cada encuentro, con el coordinador, con el señor rector Carlos Mujica, pues agradecerle a él de manera muy especial que nos reciba, porque pues también el trasfondo de todo esto pues es que también hay que hacer un trabajo de gestión, que se da pues a través de la Secretaría de Educación de La Calera y pues en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. Esa es más o menos la historia, Adriana. Uno se imagina cuando piensa en La Calera, de pronto por la cercanía a Bogotá y también por lo que más se conoce de La Calera, que es como esta parte turística, ¿cierto? Entonces que el mirador ya se volvió un sector también como de muchos restaurantes, como de, bueno, uno no se imagina que en la Calera haya tantas escuelas rurales. ¿Cuáles, digamos en términos contextuales, no sé, una descripción poblacional de quiénes son estos campesinos de La Calera? O sea, ¿en dónde es que habitan y cuáles quiénes son los niños que van a esas escuelas? Bueno, muy importante. Primero, como contarle a la gente que cuando hablamos del mirador, pues todavía no es La Calera, ¿no? Estamos todavía en Bogotá. Más o menos cuando se pasa el peaje es que podemos hablar de La Calera. Son 33 veredas que hay, digamos, en estos territorios. Y algunas tienen, digamos, escuelas que son rurales, otras no, digamos que son más, que están, digamos, en lo urbano. Y los niños que asisten, pues además aquí contarles, porque además también el imaginario un poco es que la gente que vive en La Calera es la gente que tiene mucho billete, ¿no? También por los conjuntos que hay, por los espacios que digamos han sido construidos sobre todo en los últimos tiempos. Sin embargo, los niños que asisten a las escuelas rurales pues son la mayoría pues hijos de campesinos, hijos de cuidadores de las grandes haciendas, hijos también digamos de amas de casa, de personas que a veces pues los recursos económicos son muy complejos y pues claro, también aquí en La Calera hay colegios pues digamos de colegios de dedo parado pues como diríamos,
Y pues claro, los niños de los territorios que nos acompañan, pues realmente son niños además muy alegres, les encanta, digamos como esa llegada siempre de las estudiantes de la universidad pedagógica, la reciben con cariño, con mucho afecto, ellos son muy abrazadores, o sea, realmente se disfruta en las tres escuelas pues de un clima de mucha cercanía, de mucho afecto, de mucha valoración por el trabajo que intentamos hacer. También para la universidad es un gran reto porque pues no solamente llegar al pueblo, sino que el pueblo tenemos que desplazarnos en busetas veredales. Para llegar al Triunfo, pues hay que coger un bus veredal que a veces funciona en el horario, a veces no, y más o menos en una carretera destapada, porque pues estos son los caminos que tenemos en La Calera, carreteras que pues obviamente han sido muy abandonadas y pues además es, por ejemplo, media hora, una hora. La vereda en la que estamos más lejos es la vereda Márquez. Y se vuelve también eso muy complejo en términos económicos para los estudiantes, en términos de atravesar la ciudad. Nuestros estudiantes vienen de localidades también muy lejanas, digamos de La Calera, o sea, incluso a la universidad, porque vienen pues de zonas de Soacha, por ejemplo, he tenido estudiantes de Bosa, estudiantes de Ciudad Bolívar, de Usme, y realmente ellas viven fascinadas con la experiencia en la escuela, porque claro, también se desconectan, es ver ese verde, los paisajes, la cercanía de los niños, la tranquilidad que también se respira, pues se vuelve como un momento de esparcimiento, de tranquilidad, de paz. Ya siempre dicen, es que se nos pasa el tiempo tan rápido que no nos damos cuenta, casi que en una abrir y cerrar de ojos ya es la hora de descanso y ya nos tenemos que ir. Entonces creo que también eso, ¿no? Las nutre también ese paisaje, el canto de los pájaros, los animales que podemos ver, el trabajo pues que se hace allí, sobre todo con una intención de aportar, digamos, al trabajo de los niños y las niñas. Claro, todo esto pues se hace bajo, digamos, el amparo y pues obviamente los acuerdos establecidos previamente con las maestras titulares que nos han acompañado y que siempre pues han estado dispuestas a acogernos, a aprender también de ellas. Nosotros venimos también con esa intención del aprendizaje que se da, digamos, de doble vía. Por un lado, pues lo que nosotros intentamos generar como unas apuestas, digamos, alternativas, pero también el aprendizaje, porque obviamente aquí hay unas experiencias muy valiosas. Yo me he sorprendido, digamos, en estos territorios, porque a veces uno se imagina que es que los maestros de los territorios rurales, pues como que no, ellos de pronto no se preparan, no estudian, no, aquí tenemos gente, porque he sido invitada, digamos, a algunos eventos donde hay gente que tiene maestría, o sea, que ha hecho con unos esfuerzos enormes sus trabajos, su trabajo pedagógico que se enriquece desde la universidad, pero también maestros que están cursando doctorado. Entonces, pues claro, eso pues como que esa posibilidad también de intercambiar con los maestros, porque además eso, digamos que esta es una escuela, las escuelas a las que asistimos nosotras son escuelas, digamos, coordinadas por el rector Carlos Mojica, y él lo que hace es que coordina una escuela central que es la Escuela de la Aurora. Las escuelas rurales son a las que nosotros asistimos, pero allí pues hay un grupo de maestros porque además allí trabajan, digamos, desde transición hasta, digamos, el bachillerato. Incluso tienen también jornada nocturna, o sea, jornada de la mañana, de la tarde y de la noche. Entonces, pues claro, es una exigencia muy grande y pues claro, también todos los maestros de estos territorios se comprometen, participan, se disponen, digamos, a generar, digamos, unas propuestas. A veces, pues, se intenta que sean, digamos, alternativas, a veces, pues, también no es tan fácil, porque de todas maneras hay unos acuerdos establecidos desde la Secretaría de Cundinamarca, desde el Ministerio de Educación Nacional, como que lograr esas iniciativas diversas, distintas, un poco emancipadoras, no es tan fácil, pero pues digamos que desde los trabajos de grado que nosotros intentamos hacer, pues intentamos hacer un aporte a una escuela distinta, a una escuela que de alguna manera reconoce también los saberes, los haceres de los niños, las niñas y las familias. Bien bonito eso que nos cuentas, además, porque nos pone un contexto, nos amplía un poco el contexto de La Calera, que efectivamente sí, yo siento que sí hay que decirlo sin temor, sí hay una suerte de estereotipación, ¿cierto? De que entonces allá vives como la gente de los estratos económicos más altos, bueno, como que Sí. eso
como que es otro tipo de gente la que está allí cuando se nos habla de todo este contexto campesino, de todo este contexto, digamos, rural, además con una tradición agraria importante en la que los niños también saben de esas cosas y demás, pues es algo que nos amplía un poco como la mirada de lo que es La Calera. Y indudablemente pues aquí hay un profesor que es distinto, ¿no? O sea, es imposible no pensar en un profe distinto. Yo te escuchaba y pensaba que sucede desde la misma formación, ¿no? O sea, cuando un estudiante, digámoslo, un aprendiz de maestro, se atraviesa la ciudad para llegar a un municipio de Cundinamarca, para cumplirle a sus niños, pero principalmente para cumplirse a sí mismo, pues allí se empieza ya a gestar un maestro que es diferente, un maestro que se piensa diferente. Y a propósito de eso, hemos invitado a una de esas maestras, Carolina Marciales. Invite. Hola, profes, y para todos y para todas quienes nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación. Queremos escucharla, Carolina, obviamente, y sobre todo después de esto que nos narra la profesora, uno dice, bueno, ¿quiénes son esos estudiantes que hacen semejantes peripecias para llegar a estos territorios rurales? Y bueno, ahorita nos vas a contar, pero antes de eso queremos que nos regales música. Trajiste una canción, arranque por ahí, que es una súper buena entrada, Carolina. ¿Qué canción nos trajiste? Bueno, hoy les traigo una canción muy bonita, se llama Pedacitos de Sol, de Marta Gómez. ¿Y por qué escogiste esa canción, Caro? Porque a veces cuando ya crecemos y llegamos a cierta edad adulta, olvidamos mirar con ojos de niño. Y entonces se nos olvida que también fuimos niños y olvidamos cuál es la magia que existe en la infancia. Entonces esta canción es un recordatorio de que la infancia es impostergable y que la infancia solo es una. Entonces esa invitación a recordar esa infancia y esos niños que alguna vez fuimos. Bueno, muy bien, Carolina. Entonces vamos a escuchar Pedacitos de Sol. Pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación, maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Son pedacitos de brillo, ruiditos de bichos, la siesta, el calor. Son olorcitos a azar, caricias de abuela, azúcar en el pan. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación, maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Ay, si cierro los ojos, vuelvo a ver su rostro, a escuchar su voz. Y otra vez
Estás en modo El Convite. Bien, escuchábamos a Marta Gómez con esta canción que nos trajo la profesora Carolina, ya egresada de la licenciatura en educación infantil y que hizo su práctica pedagógica en La Calera, en la escuela El Triunfo. ¿Sí fue en El Triunfo o estoy con los datos errados, Carolina? Sí, profe, fue en El Triunfo en La Calera, sí, señor. Cuéntenos un poco de la vereda. Cuéntenos, primero pónganos el chisme. ¿Desde dónde iba usted hasta allá? ¿Cómo eran esos recorridos? ¿Por qué decidió irse para allá? ¿Por qué elegiste una práctica rural? Y cuéntanos un poco del escenario. Bueno, digamos que para mí no fue tan difícil como a otras profes, a otras estudiantes, porque yo vivía en ese entonces cerca al Campín. Entonces mi recorrido era un poquito más amable. ¿Cómo llego yo a la práctica rural ya en esos seminarios finales de la carrera donde te ponen a ti en conversación? Bueno, como cuál es la línea de investigación que tú quieres, uno se empieza a plantear cosas y a pensar en esas construcciones que uno hace, qué es lo que quiere uno como profe. Y yo me pensaba, siempre he estado así como en la ciudad, yo quiero algo como más desafiante y bueno, ya en conversaciones con la profe Rosita llegamos a La Calera. Y ese imaginario que ustedes hablaban inicialmente de que La Calera es allí nomás, allí donde está toda esa parte de las bicicletas y llegan al mirador y hasta ahí es La Calera. Para mí eso era La Calera. Una vez llego yo a La Calera pueblo, me empiezo a dar cuenta que existe realmente una ruralidad mucho más compleja que abarca muchas más cosas. Y entonces me empiezo yo a involucrar con esto de La Calera y a cogerle muchísimo cariño a este municipio, a diferentes espacios, a la biblioteca, a los museos, a las cafeterías de La Calera. Y luego ya cuando llego yo a la vereda del Triunfo me encariño mucho más con la escuelita del Triunfo, con la profe Liliana, con la profe Joa, con la profe Martica, que son estas profes que construyen escuelas. Y me encarreté muchísimo y bueno, ahí fueron 1 año y medio donde realicé mi práctica y tuve la oportunidad de llevar a cabo 2 proyectos muy bonitos. Cuéntanos un poco de esos proyectos, cómo nacen, cómo los estructuran. Bueno, cuéntanos de esos proyectos un poco. Y te decía, de los niños, del contexto. Bueno, la vereda del Triunfo está compuesta más o menos como por unos 300 habitantes. La escuela es muy pequeñita, en ella son 3 profes. Cada profe en su salón está con 2 grupos. La profe Lili tiene el grado de transición y primero y de ahí abarca ya las siguientes profes hasta el grado 5. Entonces, cada profe manejaba un estilo de una clase para esos 2 grupos, pero entonces las dinámicas, ahí era donde uno se tenía que plantear, bueno, qué actividad voy a hacer porque son 2 grupos. Y entonces ahí empiezo yo a mirar cuáles eran un poquito las falencias y la profe me dice, Caro, ¿será que tú me puedes ayudar a mí en la parte de inglés? Y digo, listo, a mí me gusta el inglés, entonces vamos a mirar cómo articulo esto. Ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que empiezan a aparecer muchos bichos, muchos insectos, y que los niños eran felices entre ellos, pero que ninguno se preguntaba qué le gusta a la abeja, o qué comen las mariquitas, o por qué hay tantas mariposas. Y me empiezo yo a preguntar, ve, y si intentamos un proyecto con los niños a través de los bichitos, pero que entonces involucre el inglés. Y se empieza a dar este tema de los bichitos exploradores que lo llevé a cabo con el grado transición y primero. Y empieza esa construcción de los niños y las niñas a preguntarse qué es lo que comen, para qué nos sirven los insectos para los ecosistemas. Y se empieza a gestar todo un proyecto que culmina con una elaboración muy bonita en piezas de arcilla, que fue como la culminación de este proyecto de bichitos exploradores. Y tuvo mucha magia, tuvo mucha acogida este proyecto porque sí se llevan a cabo muchas construcciones por parte de los niños muy significativas. También a darse cuenta de que están rodeados de insectos y que ellos nunca se habían puesto a pensar de por qué hay tantos insectos en donde yo vivo o por qué el sonido de los insectos es tan interesante en la noche, en el día.
Entonces empiezan a aparecer esas construcciones, pero también empiezo yo a jalonar otros procesos, en este caso el de la escritura y el del inglés, de cómo se dice mariposa en inglés. Entonces ellos ya empiezan a hacer esos desgloses y empiezan a decir butterfly, o que cómo se dice mariquita, ladybug. Entonces fue muy bonito este despliegue y lo que se gesta a través de Bichitos Exploradores. Y ya en cuanto a mi trabajo de grado, también estábamos como en este proceso de coyuntura de qué era lo que estaba pasando con el gobierno, con todo este tema de la violencia, de la guerra, y empezamos a preguntarnos cómo trabaja la escuela con la construcción de paz. ¿Qué es lo que pasa con los niños cuando hablan de paz, de violencia, de guerra? ¿Será que las escuelas rurales sí lo plantean, sí lo hablan? ¿Qué pasa con el manual de convivencia? ¿Qué pasa con estas cartillas para la paz? ¿Será que las escuelas sí las usan? Y nos empezamos a dar cuenta que muy en el fondo todavía se hablaba a través del castigo con el manual de convivencia. Y empezamos entonces a preguntarnos si habrá una manera mucho más amigable con los niños y las niñas de abordar la paz. Porque es que la premisa para nosotros siempre fue que la paz no es la ausencia de guerra. Entonces siempre va a haber un conflicto, pero la manera más amable es que siempre va a haber otra salida al conflicto. Y de ahí nace Calibate, que es una caja de herramientas para la paz, pensada para profes rurales, pero también para profes de toda la ciudad, de que ellos puedan a una manera mucho más divertida llevar la paz a las escuelas, de cómo se soluciona un conflicto a través de otras formas, a través de la naturaleza, a través de materiales que encuentran todo el tiempo a su disposición. Y entonces creamos varios talleres que lo que les permiten a los profes es pensarse en otras formas de cómo solucionar un conflicto sin tener que llegar al castigo. Y eso también tuvo una acogida muy interesante porque les permite a los niños indagar en temas de la naturaleza, de cómo yo hago paz a través de la naturaleza, de que si yo cuido el agua, entonces ya realmente estoy siendo un gestor de paz, de que si yo respeto la diferencia de ese otro, también estoy gestionando procesos de paz, respetando todo lo que me hace a mí diferente a ese otro. También hablábamos de esos otros saberes que existen a través de las tradiciones de los abuelitos, de los bisabuelos, de cómo se construye también historia a través de las vivencias de ellos y cómo esos procesos que uno a través de las voces de ellos pues entonces terminan hilando historias, pero que nos permiten a nosotros construir historias para el futuro y que finalmente nos permiten a nosotros llegar a hablar de paz, pero de una forma mucho más profunda, mucho más dinámica, ¿no? No solamente a través de estas cartillas de paz que muchas veces no nos dicen nada y también que no estaban diseñadas para niños tan pequeños, sino que siempre eran de grado sexto en adelante. Pero entonces, ¿qué pasaba con los niños más pequeños? Y ese fue como también el motor que nos empezó a mover a nosotras de pensarnos estos talleres que se pudieran dar para estos niños que son más pequeñitos y que fueran divertidos y que tuvieran herramientas para ellos solucionar algún tipo de conflicto. Bueno, muy interesante, Carolina, todo lo que nos estás contando y claro, todo ese mundo de posibilidades de intervención, de trabajo, de pensarse además en una idea muy consciente también de lo que son los territorios rurales en dos sentidos, ¿no? Que lo veo como en las dos opciones de proyecto. Una, lo que el propio contexto tiene en términos de su biodiversidad, que me parece muy valioso, y la otra en términos de lo que significa pues pensarse asuntos como la paz, como la violencia, en un contexto que es también complejo, ¿no? Del cual los niños no han sido ajenos, digamos, a esos procesos. Pero antes de seguir hablando de esto, porque quiero que nos cuentes, nos amplíes un poco sobre los talleres, sobre este trabajo, cómo lo reciben los profes y demás, vamos a darle un saludo al equipo que hace de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, Yolanda Barrantes que hace la producción de este convite y de otros programas, Laura Chávez en la producción gráfica. Ese es el equipo que hace posible que hoy estemos aquí haciendo Pedagógica Radio. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional,
educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Por veredas y montañas, los saberes campesinos y la educación llegan al Convite, un programa de la Facultad de Educación. Lero, 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 la. Conéctate todos los martes a las 7 de la noche y en repetición los viernes a las 10 de la mañana. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bien, volvemos nuevamente después de nuestros anuncios institucionales y quiero retomar el diálogo. Escuchábamos a Carolina pues contándonos todo el contexto de lo que a ella se les ocurre, de la lectura de contexto sin duda que hacen para poder hacer todas estas propuestas. Yo quisiera preguntarle a Rosa María, a veces pasa, ¿no?, con las propuestas que los profes son un poco como reacios, ¿no? Con las prácticas a veces sucede que los profes no entienden o no le ven mucho el sentido a la práctica de las estudiantes. ¿Cómo ha sido ese proceso en La Calera? ¿Cómo se han negociado? ¿Cómo se ha llegado a que los profes acepten, participen o más bien, cómo han participado ellos, si es que lo hacen, en los proyectos de las estudiantes? ¿O cómo se da este proceso con ellos? Pues realmente nosotros nos hemos sentido muy bien recibidas, ¿no? Y también muy bien recibidas las propuestas. Siento que hay una disposición a recibir a la pedagógica también porque hay un reconocimiento. Muchas de las maestras que están en esos territorios son egresadas de la pedagógica o han hecho maestría, entonces para ellas también es una manera también de agradecer, ¿no? Dar esa posibilidad de que vean, llegó un estudiante. Yo también estudié en la pedagógica hace muchos años, por supuesto, pero en general la gente está muy dispuesta. Y que creo que parte, digamos, de esa disposición también es ver, digamos, a las estudiantes en ese esfuerzo, pero también en las propuestas que llevan. Aquí importante, digamos, destacar, digamos, el trabajo de la escuela de Márquez, dado que de las 3 escuelas que yo acompaño es una escuela que tiene huerta escolar. Entonces, pues claro, en ese contexto uno dice pues cómo llegar con una propuesta que ayuda a enriquecer, y precisamente desde ahí pues se suscita pues todas unas discusiones en torno a hay una huerta escolar, pero además se vende un refrigerio que no tiene nada que ver con la huerta escolar, y entonces en esos debates que se dan precisamente de ese primer acercamiento, esa observación, conversamos con las maestras y empezamos a pensar en la posibilidad de generar, digamos, una apuesta de trabajo que de alguna manera ayudara a enriquecer ese trabajo tan bonito que ellas venían haciendo. Entonces, pues se da la opción a que se haga un trabajo de grado que se llama Sabor a Campo Márquez 1, que de alguna manera pues recoge también toda esa sabiduría en torno a la cocina, en torno a esos alimentos, a esos manjares que se preparan en casa, que se preparan por las abuelas. Y entonces empieza, digamos, también a gestar una apuesta que de alguna manera resignifique la cocina como un lugar también de educación, como un lugar para encontrarse, como un lugar también para preparar, para degustar, para vender. O sea, realmente fue una iniciativa, digamos, muy bonita que de alguna manera pues enriqueció también el espacio, el trabajo que las maestras vienen haciendo. Estas maestras, Dorita y Mónica, han sido súper reconocidas precisamente y han sido ganadoras de premios porque ellas vienen liderando pues esta apuesta, digamos, por el reconocimiento, digamos, de los alimentos que producen en la huerta, porque allí hay plantas medicinales, allí hay verduras. Además, esas verduras, cuando ya después de que han sido, digamos, sembradas, han sido cuidadas, han sido deshiervadas, pues hay un momento donde salen ellas y efectivamente con los niños se hace una venta. Claro, uno diría, ¿y eso cómo se logra? Pues realmente con una comunidad. Creo que ahí la comunidad de padres también, digamos, es fundamental para que, digamos, esta iniciativa se mantenga, porque de todas maneras allí solamente hay 2 maestras y pues también tienen todos los cursos de primero de transición hasta 5º de primaria. Entonces,
es muy bonito además ver la alegría de los niños, ¿no? Ellos lo primero que llegan es, además porque también ahora, digamos en los últimos tiempos, tienen animales, tienen un camuro, tienen conejos. Entonces también eso, como que cada vez se va enriqueciendo, digamos, la propuesta y los niños llegan inmediatamente a ver que hay que darle el camuro, cómo amaneció, ay, venga, miramos las matas hoy cómo están, ay, esta ya floreció. Y entonces, claro, obviamente las lecturas que los niños hacen y los saberes que ellos tienen son maravillosos. Yo un día conversaba con uno de los niños en esos diálogos yo lo vi que estaba, digamos, trabajando la tierra y entonces me acerqué y el niño entonces me empieza a contar pues cuáles son las cosas que siembran en su casa, cuáles son los cuidados, digamos, para utilizar las herramientas, qué es lo que, digamos, en su casa se cultiva. Entonces creo que poder, digamos, reconocer esa sabiduría de los niños siendo tan pequeños y que de alguna manera tienes ese contacto tan cercano con la tierra, pues creo que nos enseña mucho a nosotros también. Seguramente muchas de las chicas que llegan a hacer la práctica pues no tienen ese tipo de experiencias, entonces creo que hay una riqueza enorme cuando llegamos a estos escenarios y en general las maestras nos esperan. En la Escuela San Cayetano también pasa que también la maestra, allí solamente hay una maestra con todos los cursos y ese pues es un reto mayúsculo y pues claro, ella también siempre está a la expectativa de que lleguemos, pues porque se requiere también apoyo para lograr, digamos, generar otras iniciativas. En general la gente siempre es muy dispuesta, con una gran apertura. Claro, nosotros evidentemente, porque claro, uno diría, y bueno, las iniciativas que se gestan, ¿cómo se van construyendo? Porque claro, también hacemos un ejercicio de planeación. Claro, no todo lo que está planeado se hace exactamente. Me parece también interesante que surjan cosas nuevas que a veces no están pensadas y que se requieren. Entonces, ya en cada escuela vemos que a pesar de que sean 3 escuelas de La Calera rurales, también son muy distintas, ¿no? Como los énfasis que hacen, las necesidades, digamos, propias de cada uno de los espacios, la relación con las maestras. Entonces, creo que todo eso pues genera, digamos, unos aprendizajes importantes. Normalmente nosotros también tenemos reunión con el señor rector, pero también con el coordinador, que él lo que hace, digamos, es darse como una vuelta para saber en qué están y entonces de pronto de sorpresa llega a cada una de las escuelas y se dedica también a conversar con las estudiantes, como también hacerlas caer en cuenta de cuál es la intencionalidad de las actividades, llama la atención sobre ciertas cosas, genera, digamos, también pues como cuestionamientos que a mí me parece que también es importante que, digamos, lo vivan las estudiantes, cómo se establecen unas relaciones, pues, digamos, con las personas que hacen parte, digamos, de estos cargos directivos, pero también con las maestras titulares, pero también incluso pensando que, digamos, hay un ejercicio también de una gran riqueza cuando nos reunimos estudiantes que están en sexto, las otras en séptimo y las otras en octavo. En sexto apenas estamos haciendo una contextualización y leyendo el contexto, así como muy a la expectativa de que nos vamos a encontrar. Sí, leemos documentos, entonces un lugar también importante que se ha convertido para nosotros es la biblioteca de La Calera, donde pues siempre nos recibe Ingrid, que es la persona que allí lidera y pues siempre nos recibe. Hay un espacio y las invitamos así de manera especial a que vengan a la biblioteca, donde hay unos materiales propios de La Calera que además no están digitalizados, solamente se pueden consultar ahí. Y pues obviamente también eso ayuda también a enriquecer la mirada de las estudiantes. En séptimo, pues ya tenemos que, después de haber hecho esa contextualización, imaginarnos y hacer posible un proyecto que de alguna manera esté articulado con el contexto, que creo que también es fundamental eso. Y allí, pues las propuestas que han surgido, pues están muy de la mano, pues también con el arte, con la literatura, con el alimento, pero también, digamos, con esas iniciativas de paz como la que contaba ahora, pues también Carolina. Y finalmente, digamos, en el último semestre ya un ejercicio de sistematizar lo que se ha hecho y en ese ejercicio de sistematizar realmente empezar a ver cuáles fueron esos aprendizajes que ellas lograron, cómo se sintieron, cómo vieron esta experiencia, pero además eso, ¿qué le dejamos a los niños? Lo más difícil siempre es la despedida, porque claro, están 1 año y medio y el día en que ellas salen, así como que ahí... Eso es de llanto y todo, o sea, que toca,
yo les digo, ustedes tienen que decirle a las niñas que este semestre ustedes se van, porque se establecen unos lazos tan fuertes, tan bonitos, que a mí me da mucha alegría, pues toda esta siembra que se ha venido gestando, digamos, con el corazón. Sí, no, sin duda alguna, escuchándolas, creo que ahí van saliendo las respuestas de por qué un estudiante haría un recorrido por toda la ciudad para llegar a esa práctica, pues sin duda un escenario que le abre la posibilidad a las maestras, no solamente de estar, sino creo que lo más importante es que les permite ser desde sus proyectos, Sí. ser desde sus propuestas, ser desde la manera como ellas también leen, interpretan el territorio y cómo construyen esas sinergias de trabajo con los profes, bellísimo. Rosa María, tú también trajiste música. Sí. ¿Qué canción nos trajiste? Y bueno, yo quiero contarles de esta canción, se llama Tierra, es una canción que ha venido, pues se ha venido, digamos, moviendo, digamos, en todos estos espacios, porque es un trabajo muy lindo precisamente de una egresada del programa también, ella se llama María Rativa. María Rativa es una de las chicas gestantes de un proyecto que se llama Vuelo Artístico, Semillero Artístico Vuelo. Y en este semillero, pues ellas se han dedicado a producir también música, ella compone y pues también ha sido, pues también la conocí en práctica en quinto semestre aquí en La Calera, cuando yo pues todavía estaba en otro lugar, pero ella estuvo aquí en La Calera y pues nuestra relación se mantiene y es muy bonito ver cómo las estudiantes del programa no solamente, digamos, acompañan a esas infancias, sino que, digamos, también pues se atreven, porque yo creo que es un atrevimiento muy lindo pensar en la música, y en este caso pues es un álbum que habla de los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, y además eso, construida con los niños y para los niños. Por eso creo que esta música a mí pues me llega al alma, también precisamente por esa posibilidad también de conectarse con los niños y obviamente en este momento, por ejemplo, están abiertas las inscripciones para hacer parte, digamos, de esta iniciativa que se construyó también de la mano de su mamá, Miriam Redondo, que son las dos, ellas fueron las que motivaron esta iniciativa y pues a mí me parece que efectivamente da una apertura para hacer el trabajo con los niños y las niñas desde la música, el arte, la poesía, el teatro, o sea que es una apuesta también muy interesante, sobre todo las personas que viven en los sectores urbanos, ellas están ahí en la 63 con Caracas y pues además con todo el amor y la disposición para poder, digamos, compartir esos saberes, esos haceres y sobre todo eso, como ponerle como esa sensibilidad también a todas estas posibilidades para las infancias. Bien, pues escuchemos entonces al Semillero Artístico Vuelo. Piedra, tierra, carbón y metal, antes que tú ellas ya estaban acá. Mis pies entierran hasta echar raíces y en tierra me entierran, me comen lombrices. Y si pasa el tiempo me hago mineral o abono también para un árbol frutal. De tierra estoy hecha y por eso soy fuerte. La tierra me abraza todos los... Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, escuchábamos entonces a las compañeras que hacen esta apuesta con los niños y niñas. No, profesora Rosita, pues usted es una súper inspiradora de sus estudiantes que terminan haciendo todo este proceso, incluso artístico, bueno, maravilloso. Se nos va acabando el tiempo, pero yo quisiera que Carolina nos contara un poquito sobre esta iniciativa del trabajo de la paz, de pensar un poco la paz desde otros lugares. ¿Cómo fue recibido por los profes y cómo fue retroalimentado también por los profes esta propuesta que ustedes hacen? Bueno, pues al principio sí hubo un poco de resistencia porque los profes y las profes pero es que esos talleres pues de pronto no nos sirven. Entonces nosotros de la manera más amable las hicimos parte a ellas de los talleres. Entonces primero se los mostramos en un boceto y les dijimos, mira profe, este es uno de los talleres que nos gustaría desarrollar.
tal vez tú tengas una propuesta que nos pueda aportar a este taller. Entonces ellas hacían como ese aporte y nosotros hacíamos ese anclaje y dábamos inicio al el primer taller, pero ellas eran parte de él. Entonces ese nos permitió hacer ese diálogo donde ellas también tuvieran voz en esos talleres, y para que así nos funcionara de una manera más amable para todos. Entonces yo creo que hay que partir también de reconocerlas a ellas dentro del trabajo, porque si bien nosotras llegamos con propuestas dentro de nuestra imaginación y dentro del colectivo de qué es lo que queremos construir en la escuela, pues resulta que no podemos y no las vamos a tener en cuenta a ellas, porque ellas hacen parte de la escuela. Entonces este trabajo pues también se gesta con sus voces y con sus ideales de, bueno, qué es lo que queremos nosotros construir con estos talleres. Y gracias al poder hablar con ellas, entonces es que se llegan a la construcción de estos 14 talleres que nosotras denominamos Calibate, Caja de Herramientas para la Paz. Tan bonito ese nombre, Calibate, Caja de Herramientas para la Paz, está chévere. Caro, una última pregunta. Eso que construiste en la práctica, esto que fue esta experiencia, esto que se dio en el escenario, digamos, eso de tu formación, ¿cómo lo has llevado a tu práctica ya como docente? Varios de estos talleres yo los llevo muchísimo en el corazón y los pongo en práctica muchísimo, y uno de ellos es el de pigmentos naturales, y es de que en esa construcción de cuando nosotros hablamos de paz, pues resulta que también la paz involucra el medio ambiente, y cuando nosotros usamos témperas o pinturas a bases pues de elementos químicos, pues entonces resulta que ahí ya hay un tipo de contaminación. Entonces en mi ejercicio docente de hoy en día yo lo que hago es cambiar este tipo de elementos por remolacha, por el pasto, por el pigmento que dejan ciertos alimentos, y entonces así también les enseño a los niños y las niñas pues que también se pueden hacer pinturas pero sin contaminar. Entonces ahí yo ya estoy haciendo un puentecito pues para construir paz y para ser una mediadora con todo esto que nos rodea desde la naturaleza. Otros talleres que he podido llevar a cabo con los niños es a partir de reconocernos a nosotros desde lo individual, de cómo a mí una cicatriz, una peca, mis gafas me hacen diferente a ese otro, pero que dentro de ser diferente pues somos iguales, todos somos niños, todos somos adultos. Entonces estos talleres también los he podido llevar en práctica en mi lugar de trabajo y han sido muy bien recibidos por la institución. Entonces también los niños se ven como interesados de que pronto ellos nunca se habían tomado el tiempo de mirarse a un espejo y dibujarse. Eso también hace parte de ese ejercicio de construir paz desde el interior de uno y de aceptarse uno como es, porque también a veces nos pasaba en las escuelas cuando llevábamos estos talleres de que había cierta resistencia, como de pronto no, es que mis pecas son feas, no, es que a mí el amigo me dice que yo soy gordita o que yo tengo pero entonces esa conversación que nosotros intentamos hacer es que ¿cómo voy a hablar de paz si no me acepto a mí? ¿Cómo voy a construir un diálogo conmigo mismo si es que todos los días me estoy odiando? Entonces este tipo de talleres nos permitió hacer las paces con nuestro cuerpo, nos permitió querernos, y ahora que trabajo con niños incluso más pequeños, entonces ese amor propio que uno construye pues también es fortalecer el autoestima, es fortalecer esa percepción que se tiene sobre sí mismo, y pues eso también a la hora 20 también es hablar de paz. Entonces esta caja de herramientas realmente es muy muy potente, y para nosotros es una herramienta que nos permitió entablar diálogos no solo con las profesoras, sino también con otras estudiantes, con profes que dijeron, ve, qué interesante, a pesar de que ya habían insumos, pues nadie se había pensado de pronto algo más para niños más pequeños. Entonces estos talleres nos permitieron realmente fortalecer lo que significa la cultura de paz, de mirar no tanto qué es lo que hay en el manual de convivencia a través del castigo, sino otras posibilidades que a nosotros nos permitan realmente hablar de paz. Maravilloso, qué bonito eso, y además sobre todo creo que una de las cosas que resulta muy inspiradora también, o bueno, como que reivindica un poco esta tarea
para nosotros también, digamos, para nosotros como profes en el ejercicio de formación de maestros, es ver cómo trasciende lo que pasa en el proceso de formación al campo pues laboral de ustedes, cómo realmente eso es una marca en el proceso, digamos, de ser maestro ya en territorio, y pues eso es una manera de llevarse la universidad y llevarse el conocimiento pues con ustedes, que para nosotros es maravilloso. El tiempo en la radio siempre es súper cortico y ya se nos acabó. A Carolina, muchísimas gracias, pero profe Rosa María, unas últimas palabras, una invitación. ¿Cuál sería la invitación a estos nuevos maestros para que lleguen a cosas tan bonitas como sus estudiantes? Yo siempre les digo que de alguna manera pues estas iniciativas pues se gestan desde la línea de educación intercultural y comunitaria, por la que digamos un colectivo de maestros, donde digamos también la profesora Adriana hace parte, y también hemos venido digamos tejiendo unas nuevas iniciativas precisamente tratando de recuperar, reconocer y valorar pues lo que hay en los territorios. Y yo creo que es importante como que volvamos de nuevo a recordar y hacer remembranza quiénes somos, de dónde venimos, y también eso con la intención, digamos, de proyectarnos. Y yo siempre les digo a ellas que qué chévere que puedan hacer trabajos que tengan corazón, ¿sí? Que de alguna manera cuando uno encuentra esas iniciativas, pues se compromete, se llena de pasión, hace las cosas con mucha disposición, como ha pasado con Carolina, que creo que ella especialmente tuvo, pues, digamos, la fortuna de estar en este escenario, pero también nosotros tuvimos la fortuna de tenerla como estudiante, de acompañarla, y ahora pues está haciendo su propia siembra, y eso pues a mí también me da mucho orgullo, mucha alegría, y pues además eso, se siente uno contento de haber estado, digamos, y acompañado y seguir acompañando, digamos, a los estudiantes que deciden también están con un sello propio de querer transformar la educación para las infancias en nuestro país. Gracias por la invitación, maestra Adriana. No, qué bonito cierre ese, una transformación para la educación de nuestras infancias en el país. Con ese nos vamos. Agradecemos a los oyentes, agradecemos a la profe Carolina Marciales, a la profe Rosa María Galindo, y bueno, las volveremos a tener en este espacio para seguir hablando, y seguramente que cuando ya Carolina tenga un trabajo más amplio, digamos, ya como maestra, pues pueda contarnos un poco también más de eso. Para nosotros, como bien dice Rosa María, un total orgullo. A nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y obviamente en la página de la Pedagógica Radio para seguir este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.